Latinidades, afinidades y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenas noches, Ecuador. Buenas noches, México. A quienes nos ven en esta nueva emisión de Latinidades, les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. El domingo pasado se llevó la segunda vuelta electoral en Ecuador para elegir presidente o presidenta. Gracias al fraude, Daniel Noboa es otra vez presidente. ¿Qué hacer ante esto ahora? ¿Qué está pasando en Ecuador? ¿Cómo están las cosas? ¿Qué sigue ante esta situación? ¿O no pasará nada? Para hablarnos de esto que estamos preguntando, le pedimos a nuestro compañero, amigo y participante de esta plataforma, Pedro Páez, que nos hiciera favor de responder a estas interrogantes. Pedro, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Realmente estamos preocupados por la situación de Ecuador. No solo tú, sino otras personas también de Ecuador nos hicieron llegar en su momento encuestas previas a la elección y luego encuestas también de salida que hablaban de que pues realmente pues iba ganando Luisa. Entendíamos a través de los medios oficiales que el gobierno estaba jugando, estaba tratando de imponer una narrativa y empezó haciéndola de que iban ganando por 16 puntos, y luego la bajaron a 15 y luego a 14 y así le empezaron a descender. Si uno no conoce el contexto y no sabe todo lo que pasó en días previos a esta elección, a esta segunda vuelta, uno podría pensar, sí, ganó, pero obviamente pasaron muchas cosas. Se manejaron muchas, como se sabe, desde el declarar estado de sitio en provincias clave, en votaciones que tradicionalmente han favorecido, pues ahora sí, la revolución ciudadana. El cambiar a la mera hora de la votación, pues mandar donde votar, cambiar los domicilios de donde iban a votar la gente, entre otras cosas. Entonces, tú sabes más de esto y nos gustaría que nos pudieras decir qué pasó, sobre todo, qué está pasando y lo más importante, qué va a pasar. Bueno, el tema es muy complicado. Muchas gracias por la invitación. Lo que alcancemos a tratar esta noche, el tema tiene varias capas además y varias dimensiones, varios puntos de vista, ¿no? Empecemos por un tema que yo creo que es crucial para no perder de vista, ¿no? Es decir, el problema de la perspectiva es crucial acá. Buena parte de la izquierda, del centro hacia la izquierda, para hablar así, ¿no? Incluyendo en estos términos plurales a sectores también de una formación marxista, a sectores de una formación nacional popular, en fin, sectores socialdemócratas, sectores honestamente socialdemócratas, porque los otros han ido ya directamente al neoliberalismo, digamos. Yo creo que es crucial el ubicar que el problema electoral es un momento, ¿no es cierto? Y en el que sin duda hay que apostarle con todas las de ley y no como una situación procesual, sino como un elemento crucial de la renovación de las izquierdas en el siglo XXI. Pero a veces nos quedamos absolutamente atrapados en el hecho electoral. Y yo creo que es crucial el darnos cuenta de que hemos abandonado tradiciones de décadas previas que involucran la organización, la concientización, la capacitación y la movilización de los sectores populares y a lo largo de toda la vida cotidiana, es decir, en los distintos aspectos de la vida, para ir armando un hecho emancipador en todos los ámbitos, ¿no? Y lo digo porque lo que voy a comentar ahorita de ninguna manera puede excluir un proceso de autocrítica. La izquierda latinoamericana, los sectores progresistas,
tenemos un desafío enorme que tiene que ver con el cambio de mentalidades. Un cambio de mentalidades que tiene mucho que ver con el ascenso del consumismo, con la penetración de nuevas tecnologías que ya no son solamente un problema de compra y venta, digamos, sino que ya son modificadoras del comportamiento humano a través de las nuevas tecnologías y que han sido sin duda exacerbadas por las tendencias que surgieron en los niveles de frustración y de impacto emocional que significaron los encierros del COVID, ¿no? En ese contexto, mira, datos que yo creo que es crucial que manejemos es que nos acordemos que lo que Gramsci llamaba la dirección moral de la sociedad en algún momento estuvo en manos de esta coalición cuyo eje más orgánico es la Revolución Ciudadana y el liderazgo de Correa, que en algún momento llegó a tener el 82,7% de la votación, y no de un proceso electoral normal, sino que era fruto de una discusión generalizada, intensa, de temas pero verdaderamente muy, muy desafiantes como son los temas constitucionales, como son los temas del ambiente, como son los temas de los distintos sectores de la economía, las relaciones sociales, las relaciones internacionales, cuando fue el tema de la Constitución de Montecristi, ¿no? Ahora mira, el haber reducido el problema al mero hecho electoral y más aún el haber reducido el problema electoral al marketing político y a la cuestión de las encuestas, creo que ha marcado una situación muy complicada, no solamente aquí en el Ecuador, sino en toda América Latina, porque se han olvidado otros temas y hay una brecha generacional, es decir, tenemos generaciones enteras en los que este proceso que fue común a lo largo de todo el siglo XX se ha interrumpido. Y lo digo porque inclusive si ganamos, y esto lo había dicho ya en otras circunstancias, en otros programas, inclusive si ganamos, es innegable que un porcentaje enorme de la población, no solamente que está polarizada de una manera totalmente ciega, irracional, que no admite argumentación ni lógica, sino que está apostando por contravalores gravísimos. Correa logra ubicar sin duda una serie de horizontes emancipadores, horizontes de esperanza que hacen referencia a varias tradiciones, la socialdemócrata, la marxista, la guerrillera incluso, pero también la católica, también la liberal tradicional, digamos, la liberal radical, en fin, la cuestión ecológica, ¿no es cierto? Y esos valores que planteaban un escenario de convivencia tremendamente enriquecedor, han sido en tan poco tiempo volteados hacia estos contravalores, ¿no? Es decir, de la cuestión aspiracional del muchacho hijito de papá que para hacerse millonario, pues no importa Pedro, arrasar con la te gente. dejé de escuchar, no sé. eh, A ¿Qué ver, pasó? A ver, ya, ahorita ya te escucho, ya te sí, escuché. sí, sí, lo que decía es que se ha trastornado en tan poco tiempo en una sociedad que no ha sufrido una situación traumática. Es decir, en otros países estas experiencias significaron, qué sé yo, en el Chile de Allende, ¿no es cierto? Hubo una guerra económica silenciada y que no fue suficientemente denunciada por los compañeros de la propia izquierda. Que provocaron desabastecimiento, carestía, ¿no es cierto? En otros países, como en Nicaragua, se frustró la esperanza con el tema de la contrarrevolución financiada por los dineros de la droga. En otras partes hubo problemas de movilizaciones políticas, de turbulencia política, de inestabilidad. En el caso del gobierno de Correa, nada de eso. Mira, se duplica el PIB per cápita durante el gobierno de Correa después de 25 años de decrecimiento, datos del Banco Mundial. Y Wow. no solamente que el promedio más que se duplica, sino que además los ricos siguen ganando, pero un poquito menos que lo que ganan los pobres, con lo cual se reducen las brechas, ¿no? O sea, tampoco es que hubo un proceso confiscatorio, ¿no es cierto?, que podría afectar ciertas sensibilidades en la acumulación de fuerza en el que el mundo entero se ha ido yendo hacia la derecha. Es decir, los banqueros, por ejemplo, tuvieron unas ganancias que para el caso ecuatoriano son enormes, de 360 millones de dólares anuales en la época de Correa, pero obviamente el rato que se da la traición de Moreno, empieza a triunfar otro tipo de políticas que les permiten trepar las ganancias registradas a más de 1.000 millones, en un momento en que Wow. se está contrayendo la economía, porque desde el 2017 para acá ha habido un decrecimiento del ingreso per cápita
Recién ahorita, obviamente, después de las elecciones, el Banco Central saca los datos del año 2024 y ya reconoce que hay un decrecimiento en absoluto del 2%, que debe ser mucho mayor, pero que eso ya significa un decrecimiento de la PIB per cápita, o sea, del ingreso promedio, de más del 3% en un año. ¿Sí? Después de tener un promedio de un decrecimiento desde el 2017 de más de 1% cada año, o sea, nos vemos, el tamaño de la torta se ha ido achicando, pero además de que los ricos se han hecho más ricos y los pobres más pobres. Ahora, en ese contexto, ¿no es cierto? El que haya una votación tan masiva, insisto, incluso si ganamos, tiene que llamarnos a una profunda reflexión, no solamente en el Ecuador, sino en toda América Latina, respecto a la necesidad de cambiar prácticas políticas, en lo que tiene que ver con la recuperación de una tradición de organización, conciencia y movilización. Ahora, mira, dicho esto, ¿no es cierto? De ninguna manera hay ninguna concesión respecto a lo que una dirigente tan valerosa como Luisa González se lanza, ¿no es cierto? Inclusive con, con el hecho de que algunos compañeros de la propia Revolución Ciudadana le han dado las espaldas. Ella se lanza a pelear la cosa. Yo creo que aquí están tradiciones como las de López Obrador, ¿no es cierto? Esa tenacidad y esa resistencia, así sea solito, a ponerse en el medio de una plaza y esperar que la gente tome conciencia del asunto. Yo creo que es ese espíritu el que está en ese coraje, en esa valentía de Luisa González al desconocer estas elecciones, al desconocer los resultados que se han presentado por fraudulentos. Entonces aquí vamos a lo que vos estabas mencionando hace un momentito, ¿no? Es decir, las encuestas, y podríamos ir a los detalles si quieren, a la parte estadística, inclusive las encuestas del gobierno, o daban por triunfadora a Luisa o le hacían ganar a Novoa por migajas, por un 1%, por un 2%, ¿sí? Y de pronto sale, ¿no es cierto? Al punto que los comentaristas, mira, los comentaristas de la derecha que tienen acceso a todas estas informaciones, estaban a lo largo de todo el día con un mal genio y con unas caras, ¿sí? Y de pronto, como bien mencionas, no es que gana con el 2%. Al principio quisieron meter el cuento de que era empate técnico, después se lanzaron a una cuestión absolutamente, ¿cómo te digo?, improbable, Surrealista. surrealista, ¿sí? En el que Luisa acaba con una votación apenas superior a la que tuvo en la primera vuelta, después no solamente de las alianzas en las que se concreta, mira, justamente en esta tradición de los sectores progresistas que estábamos hablando, se concreta un proceso que ha restallado muchas heridas de convergencia de distintos partidos de izquierda, de centro izquierda, pero también de derecha, en torno a una plataforma programática. Si no es el tema de respaldar a una persona, sino de en torno a una serie de luchas y de reivindicaciones que justamente rechazan los avances de este modelo neoliberal que ha sido, sin duda, el espacio en el que el narco ha avanzado. Y en esto quiero ser claro, con esto acabo esta primera intervención. Mira, lo que en México, lo habíamos dicho en algún otro momento, lo que en México, en Colombia, les ha tocado sufrir a lo largo de 6, 7 décadas. En el Ecuador lo han hecho en 6, 7 años. Y ahora tenemos, mira, involucrados a las altas esferas de la fuerza pública, de las Fuerzas Armadas, de la banca, de las cámaras empresariales, de los partidos políticos, del gobierno, de la justicia, involucrados en el tema del narco. Mira, quiero seguir ahorita nomás comentar una información que recibí en su momento, que aumentaba lo siguiente, mira, permíteme un segundo porque ya se me fue, aquí está. Se mencionaba que, en primer lugar, el presidente Noboa no solicitó licencia reglamentaria para presentarse a la reelección. Ya de entrada, eso ya es una ilegalidad. Segundo, que a los pocos días de la elección, como lo mencioné, el gobierno de Noboa decretó estado de excepción en 7 provincias donde históricamente ha ganado la Revolución Ciudadana. O sea, lo hizo de ahí para que la gente tuviera problemas para salir a votar. Y Y en luego, alguna de esas provincias, Héctor, en alguna de esas provincias, Luisa tiene menor votación en la segunda vuelta que en la primera vuelta. lo cual es ridículo, o sea, es ridículo, dice. Ahora, el otro tercer punto, el CNE restringió voto en el exterior al impedir que más de 10,000 ciudadanos ecuatorianos
residentes en Venezuela ejercieron su derecho al voto. El cuarto es autoridades electorales reubicaron en 18 recintos electorales a última hora, argumentando la situación climática. Y cinco, referentes de Revolución Ciudadana denunciaron que el CNE validó actas electorales sin firma, violando las leyes comisionales del país. Esas son las primeros cinco que hubo que me pasaron el Bueno, mira, mismo día. todavía, esto todavía hay que esperar que los personeros de Revolución Ciudadana presenten toda la información documentada y técnica al Tribunal Electoral, cosa que va a ser de todas maneras difícil porque ha habido una actitud muy restrictiva de parte del Tribunal Electoral. Por ejemplo, se prohibió, por primera vez se ha prohibido que la gente pueda tomar fotografía con el teléfono celular de su propio voto. Y la multa, por favor, sostente, Héctor, la multa era de hasta $32.900 si es que te ¿Qué es detectaban por la tomarme firma. una foto? 32 Sí. mil dólares. No. Entonces, fíjate el contexto, ¿no? Es decir, mira, estamos en un proceso de violación sistemática de la Constitución, de las leyes. En los últimos días vienen trayendo a los mercenarios, a Eric Prince, que eran al principio Dean Corp, después se llamaban Blackwater, después se llamaron Sí, Mozart, un mercenario que después, sí, llegando le sí, robaron pero la cartera. que después, pero acuérdate que después de llamarse Mozart tuvo que volver a llamarse Blackwater, creo, porque los de Wagner les hicieron aprender tocata y fuga, ¿no? Exacto. Entonces, mira, viene acá con un sueldo que dicen que es más, además humillando a las Fuerzas Armadas, humillando a la policía, con un sueldo que es de más de $30.000 diarios, según un general del ejército que fue entrevistado, y que entra directamente a amedrentar a la gente y a intervenir en la campaña electoral, hablando en contra de la candidata de la oposición, etcétera, etcétera. Imagínate. En un contexto en el que el Ecuador ha firmado, el presidente Noboa firma uno que se llama SOFA, el Estatuto de las Fuerzas, en el que todos estos elementos militares del exterior van a contar con impunidad, ellos y sus contratistas. Ah, eso es terrible, terrible, terrible. ¿Cómo puede hacer que haga este imbécil eso en su propio país? O sea, que los extranjeros, mercenarios contratados por Ecuador, gozan de impunidad para ejercer lo que quieran, la violencia que quieran. Pero no solamente En... ellos, sino, y también los contratistas, ¿no? Esto es Por terrible eso lo es que me que, estás por eso es que diciendo. esto que tú mencionas, y que ahora estaría recibiendo con los brazos abiertos a los ejércitos de los Estados Sí, Unidos, ¿no es cierto? deja que aclaro. O sea, sí, antes de empezar, mencioné que hace menos de 2 horas se publicó que él mismo dijo, ya Novoa, que hablando con un funcionario estadounidense, que ellos amarían recibir a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para controlar la inseguridad que tienen. O sea, está pidiendo oficialmente, lo dijo antes de la elección. Eso Bueno, sí lo pero dijo antes entonces y ahorita lo está ubiquémonos en afirmando. ese contexto, ¿no? El fraude viene fraguándose desde hace muchísimo tiempo y después vamos a aterrizar en las metodologías del fraude y por qué las sospechas de que hay un fraude gigantesco están, pero a la vista, ¿no? Es decir, a ver, vamos ubicando la ruptura permanente de la Constitución y de las leyes, que empieza en realidad con el Trujillato, ¿no? De hecho, la autoridad electoral es fruto de un verdadero golpe de Estado que da Lenin Moreno con la conformación aprobada por referéndum, pero en términos de que supuestamente iba a luchar en contra de la corrupción del Consejo de Participación Ciudadana, que empieza a destituir a todas las autoridades, esté o no esté legalmente previsto eso, ¿sí? Y entre otras cosas, pone como parte de esta coalición que incluía agentes de la extrema derecha, banqueros, obviamente gente de la CIA, del Mossad, del MI6, de toda esa cuestión, con gente de izquierda. Entonces ahí aparecen las actuales autoridades que se han prorrogado porque tenían que durar 4 años y ya están 8. Y oh casualidad, la presidenta del Consejo Nacional Electoral tiene un hermano colocado por el presidente como cuota política de cónsul en Estados Unidos. Ya te puedes imaginar, ¿no? Y así por el estilo, con cada cual. Entonces, mira, aquí tenemos una situación ya muy seria que mostró primeros indicios de esta tecnología en las propias elecciones del 2021, en el que no solamente viene la intervención del uribismo, por eso decía yo que son varias agencias de inteligencia, en la del 2023, en la que nuevamente interviene el uribismo, pero acuérdate con el asesinato también del candidato presidencial Fernando Villavicencio,
Eso ¿sí? cambió todo, eso cambió mucho la Eso dinámica de cambió la todo. Y elección. ahora, ¿no es cierto? Mira, estaban preparando el mismo tipo de cosas, pero felizmente la denuncia que se logró hacer desde las redes sociales, incluyéndome y mí, ¿no es cierto? Que en su momento, fíjate, nosotros tenemos, invito a la audiencia, días antes del asesinato de Villavicencio, entrevisto a un brillante asesor político del mismo círculo académico y profesional de Jaime Durán Barba, Amador Castillo, perdón, Amador Castillo, además venezolano, antichavista por si acaso. Y le digo, ¿no? Mira, a mí me da la impresión de que se viene una October Surprise con alguna cosa atroz. Y él, en primer lugar, reconoce, verás que él es profesor de George Washington University, ¿no? Y ha sido entrevistado de CNN y reconoce que hay el October Surprise, cosa que algunos dicen que no, que eso es solamente teoría de la conspiración. Pues mira, ahí está la evidencia, ¿no es cierto?, de que siempre resulta que desde el corazón del establishment, desde el deep state en los Estados Unidos, como las elecciones son en noviembre, en octubre siempre hay una sorpresa. Esta vez intentaron asesinar varias veces a Trump, ¿no es cierto? Sí, Eh, eso. pero no les resultó. ¿Sí? Entonces, Amador reconoce eso, pero dice, no, 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 dice, para el caso del Ecuador, no, sí, es un país chiquito, ¿no? Ya falta pocos días, no va a pasar nada. A los 3 días asesinado Villavicencio, que además lo asesinan a pocos metros de mi casa, y en el chat del barrio ya salió el comentario de que ha habido un tiroteo aquí cerca. Es decir, todavía no salía la noticia en la prensa y empieza el tsunami en las redes sociales de que el que había mandado asesinar a Villavicencio era el presidente Correa. Bueno, espérame, no nomás eso. Aquí salió que lo había mandado matar López Obrador. Ah, Así pues lo mira, traía la derecha. ya te puedes imaginar, ya te puedes imaginar. Bueno, pero mira, el punto es que esta primera cocinada se les cae. Y ya para la noche, esto fue tipo 6 de la tarde, para las 9, 10 de la noche había sido derrotada que obviamente ahí metieron a muchos trolls, a muchas granjas de bots, ¿no? Para hacer el efecto, pero además algunas otras personas, algunos otros influencers vivos en este intento. Y esto les falló y inclusive uno de los candidatos, porque quien tenía la franquicia del voto duro anticorreísta era el propio Fernando Villavicencio, y los demás candidatos estaban en una posición más bien de moderación y de conciliación. Pero unos 2 o 3 días antes, como que le quería tomar la posta ya otro candidato que se pasa al bando de los duros, disputándole a Villavicencio el voto duro anticorreísta, ¿no? Y no le resulta, mira, y no le resulta. Pero siguen machacando con esa situación. Y bueno, no le resulta, y ahí viene el tema del burro flautista. Quien termina ganando las elecciones es Daniel Noboa, que ni él mismo esperaba, ¿no es cierto? En realidad, el interés de él era constituirse, dar un golpe de Estado dentro de su corporación, dentro del clan Noboa, en contra de su padre, apoyado por su tía, porque su padre en su momento, ¿no es cierto?, le declaró impedido a su abuelo, o sea, Álvaro Noboa declaró impedido a su padre, que estaba en los Estados Unidos, para que no pueda hacer un Nuevo Testamento, que estaba en el hecho de muerte, hizo el Nuevo Testamento, lo notarizó en el consulado del Ecuador en Nueva York, y sospechosamente alguien entró a robarse el testamento de Luis Noboa Naranjo, el abuelo del actual presidente, del consulado del Ecuador en Nueva York, y desapareció Oye, estás hablando de como si fuera una película así de espías de esas gringas y Bueno, todo. para que veas con quién estamos hablando, para que veas de quién estamos hablando. Bueno, lo que le hace a Álvaro Noboa a su padre Luis Noboa, ahora le quiere hacer Daniel Noboa a su padre Álvaro Noboa. Y parte del tema era aliarse con los enemigos de su padre, que eran sus propios tíos. O sea, de las mejores telenovelas Sí, mexicanas, ¿verdad? hombre. Lo que aquí estamos dando. Bueno, pues mira, ese era el verdadero propósito de la candidatura de Daniel Noboa, ¿sí? Quedar como cabeza del clan Noboa reunificado, tumbando a su padre y aliado a los enemigos de su padre dentro de la familia. Y, oh sorpresa, el asesinato de Villavicencio le sale mal, y en lugar de favorecer el voto duro, termina favoreciendo a este candidato joven, nuevo, que se presenta como un empresario progresista de centro izquierda, que también está de acuerdo con el correísmo, que también está de acuerdo con el anticorreísmo, y que lo que quiere es superar los odios. Y la gente le cree y vota por él.
yo me acuerdo que pregunté en su Bueno, para que dime. veas, en ese entonces, para que hagamos la comparación, las encuestas que daban a Luisa la posibilidad de ganar en la primera vuelta, a partir de eso, aunque no logra pegar de manera masiva la acusación de que el asesinato de Villavicencio lo ordenó Rafael Correa, le hace caer 14 puntos que de todas maneras se recuperan, ¿no es cierto? Y a la final no gana en la primera vuelta, pero logra entrar a la primera vuelta con el 44 y pico por ciento, con el 48% de la votación, con 44 y más de la votación. Bueno, el punto es este, que entre las personas que salieron a decir esto de que el asesinato de Villavicencio lo había ordenado Correa, estuvo la propia viuda del candidato de Villavicencio. Y ahora aparece una semana antes de que se acaben, días, no, una semana, días antes de que acabe, acusando al que tiene los documentos en los que la Fiscalía General, no solamente que le había mentido, sino que le había presionado para que acuse ella a Correa. Como en efecto, ella y toda la familia del candidato asesinado acusaron, pero hasta el último rato, de que los correístas eran los responsables. No sé si te queda claro el ambiente de robo. Ahora, en la época anterior, en las elecciones del 2021, insisto que es la misma autoridad electoral, ¿no? Interviene desde Colombia un fiscal, Francisco Barbosa, que le acusa a Andrés Arauz de haber recibido plata de grupos armados colombianos, pero sin ninguna prueba. Y lo traen acá y arman tremendo bochinche y es uno de los factores por los que caen, ¿no? Y quien arma el bochinche se lo arma desde Colombia, que tiene muchísima influencia sobre los medios de comunicación aquí en el Ecuador, con periodistas que dan la pauta de qué es lo que tiene que decirse. Y quien comanda el operativo es el dueño de la revista Semana, es de la revista Semana, pero cuyo dueño es de la comunidad judía y además fue embajador de Uribe ante Netanyahu. Ya te puedes Ah, imaginar pues lo que es. derecha asquerosa, así de plano. Pero no solamente eso, mira, hay que ligar esto porque lo mismo sucede con el asesinato de Villavicencio. Quien empieza a dar la pauta no son las autoridades de lo que había pasado, no son las autoridades ecuatorianas, sino que empieza justamente la revista Semana a dar la información. Y en los medios de comunicación es el candidato a alcalde de Bogotá del uribismo, que es un general retirado que además era asesor del entonces presidente banquero Guillermo Lazo. Bueno, ya te puedes ubicar un poco la cosa, ¿no? Entonces, mira, cuando llegamos ya en el 2021, yo creo que la tecnología, yo no conozco del asunto, pero ubico, ¿no es cierto? Yo sé que hay un trabajo formidable de la gran mayoría de los compañeros que hacen control electoral dentro de la Revolución Ciudadana, pero no hubo la capacidad en su momento. Ahí parece ser que sí hubieron algunos problemas y parece ser que esos problemas del control electoral en la mesa parece ser que nuevamente se repiten ahora. Ahora, en el 2021, para que no vean que el tema es solamente la cuestión del correísmo, el candidato Yacu Pérez Ya, del sí, Pachacutic, el ¿sí? más famoso Jaco Pérez, que él mismo sale a decir, yo me acuerdo que salió de la embajada norteamericana para decir que ya le habían dado el visto bueno, Bueno, el mira, colmo. ahora ya sale el presidente Trump, sale Musk y sale el vicepresidente Vance a decir que la USAID ha estado comprando personajes, ha estado comprando periodistas, más de 6.200 periodistas, 711 creo medios de comunicación, movimientos sociales, pero además dice dice Vance, pues, que la USAID ha estado traficando opio en Afganistán, ¿no? Entonces, bueno, mira, yo creo que ahí más o menos ubicamos la dimensión del problema. Si cualquier teoría de la conspiración se queda corto con respecto a eso. Pero verá, el propio Yacu Pérez, al que tú has caracterizado, un hombre de derecha infiltrado dentro con las ONGs, tanto gringas como europeas, infiltradas en los movimientos sociales, ¿no es cierto? Él denuncia que Guillermo Lazo había hecho fraude y exige, hacen una conversación pública después de la participación del embajador de los Estados Unidos para que mediara entre ellos, Ujú. hacen una discusión pública en la que negocian entre los dos candidatos que quedan segundos para entrar en la segunda vuelta, ¿no es cierto? Se disputaban cuál iba a entrar en segundo lugar a la segunda vuelta entre Lazo y Yacu Pérez y negocian públicamente. Y entonces,
Queda que, porque eran con unos pocos miles de votos, ¿no es cierto? Y Yacu Pérez decía que se revisen estas actas. Sí, porque él quería ser el segundo Bueno, y en la embajada lo aplacaron. bueno, pues mira, resulta ser que toda esta denuncia pública con movilización social, estaban tomados las calles, todo eso, quedó en nada. Y Yacu Pérez calladito, no dijo nada. ¿Dónde están las actas que se había acordado? Verás, son los candidatos los que acuerdan que se revisen las actas, ¿sí? Y simplemente la autoridad electoral concede, porque había una intervención de la Embajada de los Estados Unidos. Pero eso quedó en nada. Entonces, mira, yo creo que parte de esta tecnología, que todavía no terminamos de ver, puede ser, ahí hay varias versiones. Hay versiones que tienen que ver con los ajustes en el padrón electoral, hay versiones que tienen que ver, Andrés Arauz ha presentado varios casos de actas electorales de las mesas sin firma. Hay otros casos que parece que tiene que ver con el tema del escaneo, porque todo tiene que centralizarse desde el sitio de votación hacia el Tribunal Electoral por escaneo, pero la forma de diseñar el acta permite que en una página, en una cara, estén los resultados numéricos y en otra cara distinta las firmas, Ah, lo cual quiere decir que el escaneo se hace por separado una de otra. Sí, sí, sí queda claro dónde sí. está el espacio para eso. Han aparecido, mira, hay una asambleísta que habla de más de 2000 mesas en las que hay irregularidades. Hay otros casos que han aparecido en varias provincias del país de personas que están en el exterior. Ahorita tenemos una gran cantidad de familiares, según la canciller, son más de 2.400.000 que han salido en estos últimos pocos meses, en estos, Dos por la millones. situación. 2 millones de una población de 17. Es muchísimo, qué bárbaro. O sea, ¿qué les está Bueno, pasando? ese es el éxito del neoliberalismo. Dos Entonces, millones. Les digo, bueno, bueno, mira, por favor, para que la ciudadanía ubique. Pero hay también evidencias, y esto me confirma un amigo que vive en el exterior, ¿no es cierto? Porque el candidato vicepresidencial ha perdido el pelo. Y entonces en las fotos más recientes está totalmente rasurado y en las fotos un poquito más antiguas está con pelo. Resulta ser que hay evidencias de unas actas, perdón, de unas boletas de votación en las que aparece con pelo y en otras aparece sin tanto pelo. no puede ser Es decir, eso. mira, hay una cantidad de irregularidades que obviamente se requiere un equipo técnico y la colaboración de buena fe de la propia autoridad electoral. Y ahí está el gran problema, Que no hay de ¿no? buena fe y no van a Pero que además colaborar. está militarizado. No sé si ustedes han visto los pronunciamientos de la autoridad electoral, es rodeado de militares. Mire, Estamos aquí con los mercenarios, estamos en estado de excepción, estamos en el contexto de la declaración de una guerra interna, que es un conflicto interno armado, estamos en el contexto de una permanente violación de todas las leyes, los propios observadores internacionales, muy presionados por los Estados Unidos, que además yo te mandé sí. Twitter que manda Max Ruffalo, el actor, El en actor, por el favor, que si lo puede poner, lo puedes poner Penagos ahí, me por parece favor. muy importante porque ahí él denuncia que el gobierno de Trump está interviniendo directamente, estos son días anteriores, ¿no? No es el día Ujú. de las elecciones, sino días anteriores, denuncia que el gobierno de Trump estaba moviendo la balanza a favor de Noboa, porque hay un informe de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos y presenta ahí la portada de que sería más conveniente a los intereses a los intereses gringos que gane Noboa. ¿Sí? Entonces, yo creo que es muy importante ubicar en este contexto, ¿sí? Pero además se da en un momento en que, violando las leyes, Noboa ha quedado totalmente documentado el hecho de que tiene propiedades offshore. O sea, es que desde Lazo estaban esas propiedades en la Claro. que la Y misma entonces, Constitución ahí les no prohibía solamente que eso. no podría ser candidato, no podía haber sido candidato, sino que tampoco puede ser presidente, pues. Pero no Bueno, solamente eso, es por constitución, no por ley. Por constitución, él tenía que pedir permiso y encargar a la vicepresidenta. Y él se atreve a, por decreto, destituir a la vicepresidenta, que era de su propia fórmula y que además la señora no es en absoluto correísta, sino es partidaria de Milei. Pues la destituye con un decreto. No pide licencia como está en la ley, destituye a la vicepresidenta yéndose en contra de la Constitución con un decreto,
nombra a otra vicepresidenta que a la final no le resulta, entonces nombra a otra vicepresidenta que está también en el limbo. Es, y no, y el Tribunal Electoral, la autoridad electoral no dice nada, la autoridad fiscal no dice nada, la Fiscalía General no dice nada, la Contraloría no dice nada, es decir, porque todo esto, todas esas actuaciones son nulas, pues. Pero además hace la campaña con dinero oficial. Mira, en las últimas 2 semanas gasta el equivalente a 0,5% del Producto Interno Bruto, ¡Qué con bruto! una serie Me estás diciendo. de bonos regalones, entregando dinero ajeno a mano tendida. Bueno, aquí, Pero aquí le además, ¿no llaman es cierto? sondente. En medio de los apagones, ¿no es cierto? Regala y dice, bueno, no vamos a cobrar la tarifa eléctrica a los sectores más pobres hasta el día de las elecciones. Hasta el día de las elecciones, ya después, o sea, pero no es cuestión electoral, ¿eh? Es nomás porque se me ocurrió. Bueno, y para que veas la cosa, ¿no es cierto? Esto aupado además por los economistas que se dicen respetables, ¿no? Los gurús de la economía que aparecen siempre en los canales de televisión, que siempre están desde una posición de superioridad moral hablando de que hay que hacer los ajustes fiscales porque es un problema de virtud, de rectitud, de honestidad, de técnica, en fin, de todo tipo de bondades, ¿no? Y ahora dicen, no hay problema que siga nomás gastando hasta el día de las elecciones. Dicho y hecho, al día siguiente, o sea, el día de hoy, ¿no es cierto? Ya no solamente que suspende estos beneficios que había dado por esta cuestión electoral, sino que recorta los bonos de desarrollo humano, los bonos focalizados, digamos que es parte de una política ya de largo plazo que venía haciéndolo desde hace muchísimo tiempo para que más o menos nos ubiquemos de quién estamos hablando. Entonces, mira, en ese contexto, la situación de los resultados electorales eh, queda totalmente ubicada. Como bien habías mencionado, son varias encuestas las que muestran, incluyendo las encuestas pagadas por el propio Novoa, las que mostraban que Luisa ganaba. Y las encuestas de boca de urna confirmaban esos resultados. ¿Sí? O sea, en la tendencia en la tendencia de los días anteriores hasta la víspera y en la boca de urna había una ganancia entre 3,5 y 4%, 4,8% de los votos. Resulta ser que a las 5 se cerraban las urnas del domingo y a las 5:30 empiezan a decir, ah, no, pero es que hay un empate técnico. Y a poco después empezaron a decir, ah, no, le gana Noboa con un poquito. Y después, como bien mencionabas, ya plantearon que ganaba con 16 puntos. Y después le bajaron un poquito a que queden solamente con 12 puntos. Entonces, para que tengamos una idea, Luisa gana la primera vuelta, Luisa obtiene la primera vuelta 44% de la votación y ahora aumenta 35 10 milésimas. O sea, ahí hay gato encerrado, ahí no está bien, no está treinta y correcto cinco eso. 10 milésimas de un porcentaje. O sea, es absolutamente ridículo. Mire, yo estoy impresionado por lo que me comentas de Ecuador, porque recuerdo que cuando entró este banquero, que se le ocurrió en ese momento ser presidente, y que quería hasta, y no sé si compró el Banco de Ecuador, porque él quería sumarlo a la cadena de bancos que tenía. Decía que la constitución ecuatoriana es muy clara en relación a no tener dinero, como lo denunció los Panama Papers. No puedes tomar un cargo así. En los Panama Papers y en los Pandora Papers. Y él dijo que no los tenía, y sí los tenía y se le probó. Sí, Se le pero además, probó. además se documentó el hecho de que tenía además con estos nombres. Mira, uno de los fideicomisos que tenía con su cuñado que aparece en el reporte oficial de la policía bajo el nombre Gran Padrino, vinculado a un difunto señor Cherres, muy ligado a la mafia albanesa, con quienes habían abierto 8 compañías aprobadas del mismo día por la Superintendencia de Compañías. Todavía le dice gran padrino, como mafioso. O sea, no Bueno, puede. mira, aparece el nombre de uno de estos fideicomisos, se llama Bon Narco. Que vaya. El otro de los fideicomisos, que todos estos constituidos en los Estados Unidos, el otro de los fideicomisos se llama Nora, que es la madre de uno de los involucrados, y el otro se llama, creo, Malena, una cosa así, que es la madre de otro de los involucrados. Para que tengamos una idea de quién estamos hablando. Con esa evidencia, mira, en estas elecciones, para que veas la firmeza de Luisa González, ¿no? Le enrostra en el debate presidencial, en vivo, así de cuerpo presente,
a metros de distancia, le enrostra y le dice, diga usted, si usted no es dueño de Lanfranco, que es una empresa offshore, que a su vez es dueña de la empresa Novoa Trading, que ha sido trincada en varias capturas de embarque de cocaína en los containers de banano en Europa. ¿Y sabes qué? ¿Cuál es el descaro de Novoa? Le dice, bueno, no soy yo, sino mi familia. Cuando, o sea, en primer lugar, si es la familia, o sea, bueno, ¿y por qué no están presos? Pues no, porque no es una sola vez. Es O decir, sea, ahora las capturas de embarques de cocaína desde el Ecuador vienen, ya no son esporádicas, no semanales. le está yendo bien al señor entonces allá. Bueno, imagínense. Imagínense los poderosos intereses que están detrás de todo esto. Entonces, y después, además, después de hacerle ese careo a Novoa, después de que le dice, mira, te reto a que nos hagamos un test antidoping ahorita, el otro sale corriendo. Después de que le dice, mira, vas a cobrarte los 94 millones de dólares que le debes al Servicio de Rentas Internas, o sea, la autoridad tributaria del Ecuador. Y el otro dice, no. Estoy hablando en serio. Así fue el debate presidencial. Por favor, que nuestra audiencia lo vea. Lo dice en vivo y en directo y se lo dice en persona. Y eso, Sí, una cantidad de otras cosas, una cantidad de otras cosas, ¿no es cierto? Que la moderación que no cumplió con el trabajo que le correspondía porque tenía la obligación de hacer que responda a las preguntas. Y esto no lo hace solamente con Luisa, sino que en la primera vuelta, otros candidatos, inclusive de derecha, le increpan y le dicen, ¿conoce usted los nombres de los 4 niños que asesinó su gobierno recientemente? Y usted va a pedir disculpas al país. Y el otro dice, no, esa no es pregunta y no contesta. Porque asesinaron, sí, sí contamos, recuerda que son 4 muchachos sí. que fueron capturados, el uno de 11 y el otro, el mayor de 15, ¿sí? Tú- Que tú- tú- los secuestra, los captura el ejército de manera ilegal al salir ellos de un partido de fútbol y luego aparecen muertos con una ejecución de rodillas, con un disparo en la cabeza, con munición oficial, descuartizados y carbonizados. Aquí nosotros Entonces, hicimos un programa una persona que está, un activista, claro, con Uriel Castillo, que da. Bueno, exactamente resulta sobre ser eso. que con Uriel hablamos también en alguno de los programas, él hablaba de que no son solamente los 4, sino que ya investigando son 31 y oí ayer en una intervención de una organización de derechos humanos que dice que son más de 40. Tú estás Entonces, mira, hablando de, lo que estamos viviendo, me parece muy importante el que compañeros mexicanos, compañeros colombianos oigan, porque es algo que ustedes ya conocen. O sea, es la aplicación de la misma receta. Es la aplicación de la misma receta de violación en nombre de la lucha en contra del crimen, en contra de la droga, en contra del narcotráfico, en contra del crimen organizado, ¿no es cierto? Es reprimir y amedrentar a los sectores populares, porque obviamente todas estas víctimas en gran parte son menores de edad, en gran parte son afrodescendientes y todos ellos gente pobre. Entonces, mira, en el marco de esto, ¿no es cierto?, se generan una cantidad ¿cómo te digo?, de amenazas, incluyendo amenazas en contra de la vida de la propia candidata presidencial. Imagínate que 48 horas antes de las elecciones le cambian a la escolta, en y medio supimos el caso. de las amenazas en contra de su vida. Con los improperios que lanza Eric Prince, el jefe de los mercenarios en territorio ecuatoriano, pagado por el gobierno nacional. Ya Sí, te sí, o puedes sea, imaginar cuál es el nivel de la cosa. Ahora, mira, yo creo que es importante, habría que acordarse, yo recuerdo que estuve en algunas sesiones con compañeros que sabían del tema estadístico y que nos relataban estas discrepancias con respecto a las encuestas en el caso de López Obrador en el 2006, creo que fue, ¿no? Cuando le robaron a López Obrador. exacto. ¿Ya? Entonces, ellos hipotizaban, porque había un equipo multidisciplinario de estadísticos y de informáticos y obviamente de gente que sabía del tema electoral, estudiando cómo hicieron el fraude en el 2006.
Bueno, y lo vuelven a repetir acá, ¿no? Es decir, mira, no solamente que las encuestas, las distintas tendencias, digamos, porque tenemos distintos tipos de encuestas, o sea, hay unas que son presenciales y con boleta, hay otras que son presenciales y con tablet, hay otras que son por teléfono celular, hay otras que son de curso continuo, hay otras que son con un periodo fijo de tiempo, es decir, con todas las metodologías y todas coinciden, no solamente que coinciden en que ganaba Luisa, sino que además son regulares en el tiempo. Es decir, es posible ubicar, ¿no es cierto?, que no hay grandes fluctuaciones y la tendencia es parecida en todas ellas. O sea, son, ¿cómo te digo?, estadísticamente muy regulares estas encuestas, ¿no? Y la probabilidad de que todas ellas se hayan equivocado No, ese de, de- juego, de- de- de una cuestión, porque lo que estamos hablando es que Luisa ganaba, en la que más ganaba era con más de 4 puntos, en la que menos ganaba es con 3,5. O sea, son 3,5 más 12, o sea, porque se pasan al otro lado, estamos hablando de 15, 16 puntos de equivocación en las encuestas. Esto estadísticamente tiene una probabilidad infinitesimal. Entonces, obviamente, yo creo que este tiene que ser una alerta para todos los sectores democráticos de América Latina, porque aquí hay nuevas tecnologías. Insisto, tecnologías que empezaron a aplicarse a pequeña escala, que obviamente hacían, en el caso, la diferencia entre Guillermo Lasso y Yacu Pérez, que Yacu Pérez no sabemos por qué se quedó calladito y no siguió exigiendo, ¿no es cierto? Porque en realidad quien tenía que pasar a la segunda vuelta era Yacu Pérez. exacto. Yo no sé a cambio de qué renunció a seguir peleando el tema, ¿no? Porque tenía De las pies en algunas la cancha. cuestiones así muy, muy importantes que le hicieron cambiar de opinión e irse No con su sé, esposa no conozco, francesa. no conozco. Habrá que ver qué es lo que pasa después con las revelaciones que tengamos de USAID, pero bueno, o de otras fundaciones europeas que a veces triangulan con el mismo tema. Entonces, yo creo que es crucial ubicar que aquí hay una tecnología de la cual todavía no nos estamos enterando a cabalidad. Yo estoy dando algunos indicios, pero obviamente tiene que ser gente especializada la que conozca de esto. Pero yo reconozco, y por eso me parece muy importante, y te lo agradezco, Héctor, el que abras esta ventanita, sobre todo con compañeros con audiencia en México, porque seguro que hay especialistas mexicanos que estudiaron con detalle cómo hicieron el fraude a López Obrador, y no una sola vez, ¿no? Bueno, yo me Yo recuerdo recuerdo por, perfectamente, yo participé en estas reuniones, fueron reuniones pero así, de estudiar las matemáticas, de hacer mucho número en el asunto, y claramente, ¿no es cierto?, los compañeros tenían una explicación muy detallada de cuáles eran los mecanismos. En el caso del Ecuador, obviamente la cosa es más sofisticada, pero es evidente, ¿no es cierto?, que la declaración del estado de sitio, la prohibición y la multa de 32.900 dólares a quien se tome la foto a su propio. Verás que no estamos, es dentro del sí, sí, casillero electoral donde que vos estás tú tomas una solo, foto. ¿Por qué ese amedrentamiento? para que no Entonces, pudieran contar los votos. Y dicen, pero entonces, exactamente. ¿Por qué no querían que el sistema de control electoral de la Revolución Ciudadana diga, aquí están nuestros votos, ¿no? Mesa por mesa. Bueno, pero después viene la otra cosa, Héctor, que realmente es repugnante, no hay otra palabra, ¿no? Yo quisiera ser un poco más sutil en mi lenguaje, el ubicar la cantidad de académicos, de intelectuales, de periodistas, de dirigentes políticos, de movimientos sociales que se dicen progresistas y que pusieron el grito en el cielo cuando el presidente Maduro fue llevando las actas de control electoral que tenía su partido y las entregó al Tribunal Supremo Electoral, la máxima autoridad, perdón, al Tribunal, a la Corte Suprema de Justicia, la máxima autoridad de justicia, para decir, independiente de la función electoral que dicen que está contaminada por el control del gobierno, vamos a entregar a otro poder del país, a la justicia. Que la oposición también presente las actas. Y salió un montón de dirigentes de izquierda, algunos de ellos hasta presidentes, y no se diga los de derecha, ¿no? Pero de ellos no hay mucho que esperar, a reclamar de que se entreguen las actas, de que se haga una auditoría forense, de que se estudie cómo estaba hecho el pecado. Y ahora no han tardado nada en reconocer el supuesto triunfo electoral de Noboa, a bueno, pesar de las evidencias por todo lado, no solamente de las irregularidades durante el proceso, sino de toda la ilegalidad del proceso. Insisto, el presidente de la República tenía la obligación de pedir licencia
Así está en la Constitución, así está en las leyes y no lo hizo. Pero además destituyó para no tener problemas con la vicepresidenta, con quien se peleó, que es de su misma ideología, la destituye. Y eso sí está, pero expresamente. Los únicos que pueden destituir al vicepresidente de la República con temas gravísimos como es traición a la patria, ¿no es cierto? Son los miembros de la legislatura. Exactamente. Y este señor lo coge y le destituye con un decreto. Sí, no sé si me doy cuenta, no, doy cuenta de la gravedad de la situación, Y que del nadie grado, haya dicho nada, como también, bueno, el es que grado sistemático de destrucción de las instituciones, del poco cuidado que tienen inclusive con respecto a las formas. Y eso no se diga en temas de negocios y de negociados, ¿no? Es decir, el hecho, por ejemplo, acaba de la reacción popular, la denuncia popular logró tumbarse la pretensión, al menos temporalmente, la pretensión que tenía de entregar el mayor campo petrolero del Ecuador, el que más riquezas daba, equivalente a 1,5% del Producto Interno Bruto líquido anual, o sea, quitado los costos, 1,5% del producto líquido que entraba al presupuesto del Estado. Y este señor se arroga él la presidencia de la empresa petrolera ecuatoriana y organiza la entrega de ese campo, la concesión de ese campo, a una empresa relacionada con su familia. o sea, todavía con su familia, no puede ser, eso es un ultraje lo que está haciendo este señor, como lo hizo el anterior y todavía el Mira, anterior. el grado de arrogancia llega a tal nivel que el rato que se llama al teléfono registrado de esta supuesta empresa que estaba afincada en el exterior, en el número nacional, quienes contestan son los de otra empresa que se llama, oirás el nombre, El Ordeño, ¿Qué que es eso de? pertenecía a su tía y que Ok. acababa asimismo en este tipo de licitaciones dirigidas, ¿no es cierto? Acababa de autoadjudicarse un contrato para dar desayunos escolares y comida en los centros de detención. O sea, hasta esas cosas, o sea, desde el desayuno escolar hasta el campo Sacha, hasta el campo petrolero más importante del país, utiliza todo el aparato del Estado para favorecer los negocios de su familia. O sea, ya no estamos hablando ni siquiera, ¿no es cierto?, de una dictadura de clase, no estamos hablando del conjunto de la burguesía, no estamos hablando siquiera del conjunto de la oligarquía, no estamos hablando ni siquiera de los colegas que fueron parte de esta camarilla que organiza la traición de Moreno y que viene gobernando desde entonces, no, que estamos hablando de un beneficio directo a su familia. Te quiero leer un mensaje que publicó un amigo periodista de Colombia que dice, la canciller de Colombia anuncia que reconoce a Noboa en Ecuador, sin tener en cuenta las graves denuncias contra el reelegido por fraude y corrupción en los comicios. Entre tanto, Petro sigue desconociendo la elección legítima del presidente Maduro. ¿Política exterior selectiva? Se pregunta y dice, continúa, Pero a ver, la deplorable, canciller, la canciller está contradiciendo al presidente. Eso en nuestros sistemas no funciona, pues sí. lo dice, deplorable el anuncio de la canciller Laura Sarabia, que reconoce al nefasto Novoa en Bueno, Ecuador, ya lo hizo Boric, ¿no? a pesar de que la candidata Luisa González denuncia que fue elegido con fraude y corrupción electoral. Excelente la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien se abstuvo de hacerlo. Ahorita porque mencionaste tú de otros países que supuestamente son progresistas, bueno, Laura Sarabia sabemos que más bien no es de izquierda, es derecha, y ya ha hecho mucho daño allá en Bueno, Colombia. mira, la cosa no acaba ahí y yo creo que hay que estar atentos respecto a esto. Esto de aquí ha generado tal nivel de arrogancia y de prepotencia de la derecha que no solamente, que de todas maneras en buena parte de los sectores, los menos intoxicados, los menos emborrachados, digamos, por este supuesto triunfo, están con un alto grado de preocupación por la evidencia. Es decir, si hubiese sido un fraude de 1 o 2%, me parece que eso es a lo que había preparado más o menos la situación. Inclusive el propio Noboa había mencionado el asunto de que él no iba a reconocer las elecciones si es que había algún indicio de fraude. ¿Qué te puedes imaginar? Que él mismo estaba ya absolutamente documentado de que en las encuestas de que las tendencias le daban el triunfo a Luis. Luisa González, ¿no? Entonces hay sectores, bueno, en la mayoría de la población hay mucha indignación, hay mucha frustración,
mucho descontento con el sistema democrático inclusive, ¿no? Cosa que ya venía reflejándolo Latin Barómetro, ¿no? Y varios otros indicadores. Este, te cuento que en un programa que sale mañana, Juan Pablo Jaramillo me presenta un gráfico de The Economist, o sea, la extrema derecha neoliberal, que de acuerdo a sus criterios califica el grado de democracia de cada país y resulta ser que obviamente Correa está por debajo por debajo de los límites apetecibles. El golpe de Estado que da Moreno con Trujillo, con el que se destruye todo el sistema de representación y de balances de poderes, destituyendo a parte de las autoridades, a gran parte de las autoridades, hace que The Economist le mejore la calificación en un 8%. Pero resulta ser que del 2019 para acá, el índice de The Economist, o sea, el índice de la City de Londres, de los neoliberales más reaccionarios, cae en picada. Hay una caída desde el 2019 hasta el 2024 del 17% en el índice de los neoliberales, de cómo califican ellos los grados de democracia, ¿sí? Entonces, para que veas que no se puede tapar el sol con un dedo, hay una evidencia generalizada de esto. Ahora, en ese marco, ya están pidiendo la cabeza del alcalde de Quito, del alcalde de Cuenca, perdón, del alcalde de Quito, del alcalde de Guayaquil, las dos ciudades más importantes del país que fueron triunfos de la Revolución Ciudadana. Y en uno de los casos están aplicando la misma figura legal, el mismo pretexto, digamos, porque de legal no tiene nada, el mismo pretexto que utilizaron para destituir a la vicepresidenta, O sea, por que decreto, quitarlos. no, no, sí, pero es por decreto, pero no les termina, entonces no termina de convencer, entonces fraguan un juicio, una acusación realmente, porque no hay juicio, tal vez un juicio administrativo, no sé, pero fraguan una acusación de que la señora vicepresidenta ha ejercido violencia de género en contra de la ministra de Relaciones Exteriores. Y es por eso lo que le acusan. Entonces, por eso el presidente dice, ah, ya con esto ya está confirmado que está destituida. La función judicial no puede destituirle y tampoco un juicio administrativo puede destituirle. Tiene necesariamente, está en la Constitución que tiene que ser la Asamblea. Bueno, utilizan el mismo pretexto y ahora quieren destituir al alcalde de Quito con la misma acusación, con esta trivialización de las más altas banderas, ¿no es cierto?, de las luchas, de los derechos que se ha ido consiguiendo en distintos planos, se va conquistando todos los poderes del Estado. Pero no queda ahí la cosa, sino que quieren llamar a una asamblea constituyente, dominada por ellos, para confirmar y para santificar algo que está terminantemente prohibido por la Constitución ecuatoriana, que es el tema de las bases militares en el Ecuador, la presencia de tropas extranjeras, cosa que lo ha hecho por decreto el actual presidente. No sé si más o menos queda claro el paquete completo. Estoy haciéndolo así a grandes trazos por las dificultades de tiempo, pero quisiera yo que haya una visión en perspectiva, ¿no es cierto?, de la gravedad de la situación en el Ecuador y de la conexión. Primero, utilizando las mismas recetas que han aplicado países, sobre todo Colombia y México, que claramente están tratando de colombianizar la situación en términos de el respeto a los derechos humanos, la militarización de la vida cotidiana, la militarización de la cultura política, la militarización de la cultura ciudadana en general, el hecho de legitimar los asesinatos, que son aquí en el Ecuador, desde los primeros países en América Latina que prohibió la pena de muerte. Ahora se está queriendo introducir en la cabeza de la gente que está bien que se mate, inclusive si son estos niños. Imagínate, para que la gente vote por Noboa, porque habían otros 14 candidatos que eran anticorreístas, pero le cogen a él, después de todas las cosas que se han documentado. Es un tema, insisto, este es un desafío enorme para la izquierda, porque plantea una situación, como te digo, de degradación de los niveles de la conciencia social, de degradación de la vida política, que pronto van a ser aplicados al resto de América Latina. ¿Qué crees que vaya a pasar? Porque ahorita estás mencionando que Luisa está plantada, denunciando el fraude, pero también que hay miembros de la Revolución Ciudadana que no la están reconociendo a ella, que no reconocen esa actitud y que incluso ya reconocieron aparentemente a Noboa. ¿Qué crees que pase? ¿Para dónde crees que van las Es cosas? un tema muy complicado. Yo insisto, a nivel de las bases hay, primero que se empieza a constituir y empieza a fraguar con mucha rapidez
Un proceso, como había mencionado, de convergencia de las distintas fuerzas de la izquierda, incluyendo del centro derecha, en torno a un programa, a una plataforma programática. Esto es muy importante, porque esto significa el superar muchas heridas, muchos errores de lado y lado, pero sobre todo esta cultura de polarización anticorreísta, este veneno de polarización anticorreísta que impedía que se discuta de nada razonadamente, ¿sí? Entonces, esto abre unas puertas enormes. El resultado electoral del endoso de parte de los actuales dirigentes del Pachacutic, de la CONAIE, encabezados por Leonidas Issa, que es de las fuerzas más sanas, más comprometidas con el futuro de sus bases, porque los otros más bien están en torno de tronchas de privilegios personales, de ciertas cuotas en el aparato del Estado, en la financiación internacional, etcétera, etcétera. Caso de Leonidas Issa es evidente este proceso de autocrítica y de reflexión en torno a las necesidades de retornar a las bases. En el caso del Partido Socialista, que es un partido histórico, está a punto de cumplir 100 años además, ¿no? Recupera también, en contra de otros dirigentes, recupera lo que ha sido una tradición, además con un origen marxista y toda esta cuestión. Y así otras posiciones, ¿no? Inclusive de la socialdemocracia histórica y una cuestión así. Entonces, esto rápidamente está cuajando en torno a los argumentos, es decir, al tema, a la conducción racional de la política, sabiendo que hay dificultades, sabiendo que hay errores de parte y parte, pero hay un proceso ¿cómo te digo?, de condensación en torno a realidades, pues. Es decir, hay problemas concretos y hay que dar solución a problemas concretos. ¿En qué podemos estar juntos? Esto me parece que es uno de los eventos más saludables que puede haberse dado en la política y creo que además debería ser la alternativa para toda América Latina, es decir, superar las dificultades, superar las limitaciones de procesos recientes y avanzar en torno a plataformas programáticas. ¿Cómo superamos los problemas cómo enfrentamos los problemas que el neoliberalismo está causando, cómo enfrentamos los problemas que la crisis mundial del capitalismo está causando? Entonces yo creo que ahí está un punto fundamental. Y aquí un punto clave es obviamente el problema del avance del narcotráfico, cómo se le cierra el tema del narcotráfico y hay más o menos consenso de que el Ecuador solo se vuelve apetitoso, siendo que no es un productor ni agrícola ni industrial de droga. El Ecuador solo se vuelve apetitoso en la medida en que la desregulación financiera lo convirtió en un centro de blanqueo de los capitales. O sea, es la desregulación del sistema financiero. Entonces ahí hay un punto fundamental. Pero por otro lado, esta arrogancia y esta prepotencia de estos sectores, ¿no es cierto?, que desconocen el asunto, están ebrios de triunfo, de este triunfo mal habido, a pesar del mal sabor que tiene inclusive en muchos de ellos, al punto que ha llegado algunos de los partidarios, tienen una serie de lapsus freudianos y meten la pata cada rato en las entrevistas para desconocer a estas otras fuerzas, incluyendo, ¿no es cierto?, el hecho de que dentro de estos partidos, por ejemplo, dentro de Pachacutic, ya hay una movilización por expulsar a Leonidas Issa, para que vayas ubicando. Dentro del Partido Socialista también hay una movida de los viejos dirigentes anticorreístas por sancionar a aquellos dirigentes y aquellas estructuras que movilizaron el tema de la unidad. Yo creo que este es un poco la tónica, conjuntamente con estos procesos de interpelación a las autoridades seccionales, ¿no es cierto? Marcan un proceso de blitzkrieg por parte no de la derecha, sino ya de la extrema derecha en todos los frentes que involucran también a la Iglesia Católica. Fíjate que apareció uno de los altos prelados que no se había pronunciado o que se pronunció muy tarde en el caso, por ejemplo, de los derechos humanos, en el caso de los niños, ¿no? Inclusive a uno de esos muchachos participaban en programas de la Iglesia Católica, pues resulta ser que no se pronunciaron o se pronunciaron cuando ya era tarde, cuando ya no había otra alternativa. Pues se pronunciaron con mucha prolijidad en contra de la Revolución Ciudadana. Pero también lo hicieron las iglesias evangelistas, ¿no? Entonces, si te das cuenta, estamos hablando de una movilización del conjunto del establishment para defender una medida que yo creo que es desesperada. Es decir, yo creo que el que se les fuele de las manos es bien difícil tapar el hecho de que no hay por dónde sacarse. Estadísticamente no hay forma de justificar esta diferencia. Insisto, no son 11, 12 puntos
son 15, 16 puntos los que tienen que explicar la diferencia con respecto a las tendencias estadísticas. Bueno, me quedé nomás con, ¿por qué? ¿Y por qué están atacando a Leónidas Sisa? ¿Le hizo algo mal? ¿Cuál es la Eh, crítica? Justo, es que justo el problema, esa es la arrogancia de decir, mira, amparados por el triunfo, nosotros podemos tumbar al alcalde de Guayaquil, al alcalde de Quito, a la prefecta de Pichincha, a la prefecta del Guayas, y podemos también tumbar a la dirección de Pachacutic, a la dirección de la CONAIE, y podemos también tumbar a la dirección del Partido Socialista y de otras organizaciones que están con la carta perdedora. ¿Sí me doy a entender? Ok. Es decir, lo hacemos porque podemos hacerlo. ¿Y quién nos dice que no? En tu opinión, ¿qué crees que pase? ¿Crees que a la mera hora se quede sola Luisa y cada quien se vaya para su casa? ¿O crees que hay Mira, yo creo que más temprano que tarde la gente va a ubicar el grado de ilegitimidad de este gobierno. Más temprano que tarde creo que el barniz de, perdón, de propaganda y de aplicar el peso, decimos aquí, ¿no? O sea, de aplicar toda la fuerza del Estado, toda la fuerza de los Estados Unidos, va a volvérseles en contra porque en lo inmediato se viene la privatización del seguro social bajo distintos eufemismos, ¿no? Concesiones, reforma, cualquier otra de las cosas, pero inmediatamente, es decir, por ejemplo, de los segmentos que se tiene estadísticas que de manera mayoritaria votaron por Novoa, están las personas de más de 65 años. Bueno, ellos son los primeros que van a tener que sufrir las vicisitudes de un seguro social boicoteado por los cuatro costados, ¿sí? Justamente para privatizarlo. Estamos cómo hablando del equivalente al 40% de la economía ecuatoriana en fondos pensionales, que serían el botín de quien se haga con esta reforma, ¿sí? Que yo creo que además dentro del propio equipo, porque es la lógica que le pasó a Somoza, que le pasó a Batista, que le pasó a Trujillo, que le pasó a Stroessner, ¿no? Es decir, empiezan como parte de una cábala, ¿no? Un grupo de complotados en esta cuestión, repartiéndose el botín. Pero en la medida en que van apropiándose del ejercicio real del poder, van dejándoles cada vez migajas al resto de sus socios. Entonces ahorita, por ejemplo, a ver, mira, es tal el tamaño, bueno, ya estamos viendo, ¿no? Es decir, hasta en un contrato de desayuno escolar está dispuesto a utilizar todo el aparato del Estado, no solamente para quedarse con el contrato, sino para perseguir a las empresas, oigas, para perseguir a través de cuestiones tributarias, de cuestiones fiscales, de cuestiones judiciales, con cualquier pretexto, de perseguir a las empresas que les han hecho calor en el negocio, no en términos políticos. Lo mismo pasó con otro candidato presidencial de derecha, el mismo mercenario, que se llama Jan Topic, cuya familia tenía la concesión de fibra óptica, en términos privados, había financiado la instalación de fibra óptica en el Ecuador, pues le quitaron la licencia. Sí, entonces hay este tipo de cosas. Y él mismo lo dice, ¿no? Con todo el furor, dice, miren, tengan cuidado conmigo que yo de enemigo soy muy malo. Y eso lo hace ver con el caso de su ex mujer, ¿no? Mira, para que tengas una idea, la familia, su ex suegro, ya fallecido, era dueño de uno de los emporios de seguros. Entonces, la empresa petrolera ecuatoriana tenía tradicionalmente los seguros con la familia de su ex mujer, a la que le tiene puesto, creo que son 70 juicios, 50 juicios, ni sé cuántos juicios, a la madre de su hija. Y de yo le Novoa, termino estás pagando hablando de Novoa, es la primera esposa de Novoa. de nuevo así. Bueno, pero lo cierto es que después de que los técnicos de la empresa petrolera le presentan varias alertas de que hay un problema, de que estaba muy frágil la estructura del oleoducto por el tema de las lluvias, desconocen esos informes y dejan que un deslave provoque un derrame de petróleo terrible que deja a toda la provincia de Esmeraldas en total, con los ríos contaminados, los cultivos dañados y en una situación ambiental invivible. Y inmediatamente la ministra dice, este es un atentado de los correístas. Y promocionaron eso. Entonces, fíjate, resulta ser que en los nuevos seguros de una empresa que todavía no se termina de ubicar de quién mismo es, habría que preguntar bien quiénes son los dueños de la empresa que se adjudicó después de que le quitaron a su ex suegro, se elimina la cláusula de atentado. Entonces, no solamente que tiene, fíjate, tiene varias ganancias. La primera ganancia que tiene es el hecho de que les acusa a los correístas en época electoral,
La segunda es el hecho de que la empresa aseguradora ya no tiene que pagar al Ecuador, no tiene que pagar al Estado la indemnización. Que por eso te digo, habría que ver quiénes son los dueños. Y la tercera es que queda en evidencia, ¿no es cierto?, el que la anterior aseguradora, ¿no es cierto?, ha ido perdiendo mercado de manera brutal como parte de las retaliaciones personales del presidente de la República, para que vean lo malo que es. No sé si queda claro más. Entonces, son ejemplos, ¿no? Sí, que van mostrando el ambiente que se está dando en el Ecuador. Estamos hablando de algo que sucedía en la época de Somoza, en la época de Batista, ¿sí? Es esa la lógica que está dando. Entonces, hay dinámicas internas que son muy, muy complicadas y que le pueden rebotar, pero el horizonte para el pueblo ecuatoriano es muy duro, muy duro. Mira, inmediatamente, pero ya te digo, no espera ni que se asiente el polvo, ¿no es cierto? Inmediatamente, después de toda la feria de bonos y de regalos y de subsidios que da este gobierno que se preciaba de tener la rectitud y el valor de la austeridad fiscal, al día siguiente recorta los bonos verdaderamente estructurales, los bonos sistemáticos de política de largo plazo que ha tenido el país para los sectores populares. Sí, o sea, el tema es privatización inmediata del seguro social, privatización de los campos petroleros, privatización de las empresas eléctricas, privatización del Banco del Pacífico, que es un banco que quebró hace 25 años precisamente por las políticas neoliberales que aplicaron de desregulación financiera en ese entonces y que pasó a manos de estatales y que estaba boyante, ¿no? Hasta recientemente, privatización de la telefónica estatal, en fin. Y es un proceso en el que obviamente tienen que subir las tarifas de todo esto, porque si no ha entrado el sector privado en estos sectores es porque la presencia de la producción como bienes públicos ha trabajado al costo, pues. Es decir, las hidroeléctricas han estado proveyendo el kilovatio hora a 1 centavo. Y entonces, para una empresa privada, eso no conviene. Entonces, No, no, pero le tienen que subir $1, cuando claro, menos. entonces, pero ya lo están haciendo, fíjate, dejan de mantener el equipo, viene la época de sequías y en lugar de gastar 80 millones de dólares en el mantenimiento de los equipos que hubieran habilitado 600 megavatios de potencia, empiezan a comprar a sus amigos de una barcaza, por ejemplo, a la que le pagan, produzca o no produzca, más de 25 centavos por kilovatio hora, pero además el Estado tiene que pagar el combustible y una cantidad de subsidios. O tienen que comprar a sus amigos en Colombia, a los sectores privados de Colombia, hasta 65 centavos por kilovatio hora. Wow. Todo Oye, esto está documentado, por favor. Todo esto está documentado. pues me duele mucho escuchar eso porque no veo la situación fácil si la gente no sale a la calle. Recuerdo que cuando estaba el nefasto del Lenón Moreno, se le dio a Lenón Moreno, y subió, porque le urgía poner a liberar el precio de los energéticos allá, ISA, con la CONAI hizo una enorme protesta y pudo frenar las cosas. No sabemos si le cumplieron después o no. Y volvió a hacer lo mismo con este criminal de Lazo. Las protestas también estuvieron ahí. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? De que si la gente no sale a protestar y no se van a una macro protesta, más que en algo puntual de un aumento de un precio, sino de la situación en general, pues los van a aplastar. Mira, Necesita la no gente salir. solamente, y la cosa no es solamente va por ahí, ¿no? Si es que no se logra canalizar estos niveles de frustración de la sociedad en su conjunto a distintos niveles, además, incluyendo sectores de la burguesía, y quien va a capitalizar toda esa bronca es una contracultura, la contracultura del narco, la contracultura del crimen organizado, que está permanentemente fomentada, ¿no es cierto?, por las telenovelas, por las radionovelas que ensalzan a los narcos, por los corridos mexicanos, por los vallenatos, por las Sí, cumbias que ensalzan a los narcos y por la presencia en el territorio, ¿no es cierto?, de alguien que sí puede. O sea, frente a tu impotencia hay alguien que sí tiene la pistola para hacer valer su voluntad, ¿sí? Por eso, además, la fascinación de la figura del propio presidente, que hace lo que le da la santísima gana. No sé si me debe entender. sí, sí, O sea, en amplios sectores de la sociedad, esta frustración en su vida personal, en lo cotidiano, consciente o inconscientemente los empuja a adorar a gente como Noboa,
porque precisamente hace lo que le da la gana, hace lo que le da la gana con su exmujer, hace lo que le da la gana con las leyes, hace lo que le da la gana con su vicepresidenta, hace lo que le da la gana con sus ministros, hace lo que le da la gana con la oposición, hace lo que le da la gana con la cuestión electoral, ¿no? Y entonces, y claro, y es millonario. Entonces le atribuyen una cantidad de cosas, le dan un aura, ¿no? Muy especial, pero esa misma aura es la que están dando al narco, al sicario, ¿sí? Porque yo que no puedo hacer nada, ¿no es cierto? Me siento absolutamente, absolutamente capturado por la posibilidad de convertirme en ese narco, ¿no es cierto? Que el rato que alguien le molesta, le pega un balazo. No sé si me doy a entender la gravedad de la situación que se está viviendo. Mira, los propios, estábamos hablando de 2.400.000, que lo dice la canciller, lo dice la canciller actual. Y ahora que Trump está mandando de regreso a los migrantes, estás metiendo fuego a las cosas, ¿no es cierto? Y cerrando cualquier alternativa. Pues mira, ya no quisiera quitarte más tiempo, ya nos alarmaste mucho. Ay, Dios, cómo me gustaría a veces tener una charla que terminara uno así como muy positivo, decir, "Ay, vamos bien, esto lo que pasa en Ecuador es una especie de Haití, están igual o peor que Haití, para acabar pronto. Mira, Este, en algunas regiones del país está así. Acuérdate, en la época de Correa, Correa recibe con 18 asesinatos por 100.000 habitantes, los baja a 5 y ahora estábamos con más de 50 al terminar el 2023 y estos 3 meses del 2024 que se tiene información son cada uno récord, o sea, rompe todos los récords de asesinatos. Y hay algunas zonas en las que tenemos mayor nivel de asesinatos por habitante que lo que tienes en las zonas de guerra civil. esto está empezando apenas, el domingo fue la elección, todavía no se cumple en una semana, vamos a estar atentos a ver cuál es la reacción del pueblo ecuatoriano, si se vuelven a someter ahora sí, al arnés que se le pone para seguir empujando una carreta cada vez más pesada y más, que ya más grande, va a parecer un ferrocarril. Ojalá puedan decir hasta aquí, no a lo que sí, a lo que están haciendo ahorita, porque no entiendo. Hablaste de varios temas muy impresionantes, como por ejemplo eso de que la fascinación que genera Novoa. Sí, aquí tenemos un idiota igual de gobernador en el estado de Nuevo León, que es muy parecido a él en juventud. Su mujer también es youtuber, se maneja igual. Y ha tenido el estado Mira, totalmente estas son destrozado. fabricaciones, no son casuales, hombre. Fíjate, acuérdate de Peña Nieto y la gaviota. O sea, son fabricaciones. Tienen moldes que tienen preparados desde largo tiempo. Estas figuras y las van soltando. Las recetas que les aplicaron en México, las recetas que les aplicaron a Colombia, eso están preparando las condiciones para aplicarlas aquí en el Ecuador. Terrible, mira. Pedro, yo te agradezco de veras que nos hayas dicho todo esto porque mandaste muchísima información, muchísima que no se sabe. Y no hablamos dentro de ese gobierno la invasión a nuestra embajada, que también tiene que Además, ver, además, digo, que mi gobierno todavía... y no hablamos tampoco del convenio hecho por la canciller que tiene la doble nacionalidad, pero que obedece más a Netanyahu que al propio Noboa, en la que firmó un convenio parecido al de los braceros, acuérdate, el convenio que había de Estados Unidos con México en los años 50 y 60, por el que va la gente desesperada del Ecuador a trabajar en los territorios a los que los israelíes no quieren ir a trabajar por el peligro. Pero ni siquiera les permiten quedarse como residentes, no tienen ningún beneficio, sino que igual como en el programa de los braceros, cumplen con su cosa y si sobreviven, los retornan al Ecuador. Estoy hablando en serio, Héctor, No, por no, sí, favor. me habías comentado eso ya lo habías dicho antes, tienes toda la O sea, razón. el tema de la infamia es tan masivo y tan omnilateral que realmente a la gente, o sea, es difícil tragárselo, es difícil creerlo. Creo que eso pasa también aquí internamente. La gente no se cree el nivel de barbaridad que tenemos. Estás hablando de cosas que parecen de película, de Entre cosas... otras cosas, para nuestros amigos mexicanos, les paso el dato que averigüen. Las frecuencias que después de la agresión, después de la invasión de Noboa al territorio mexicano en la embajada en Quito, después de eso se suspendieron los vuelos de Aeroméxico y esas frecuencias, adivinen qué empresa se quedó con esas frecuencias y quién es la dueña de esa empresa. No, no tengo idea.
Vean las relaciones con la canciller a la que te estaba refiriendo. Vayan a ver. Todo esto, por favor, chequeen. Todo esto, yo sé que es mucho para tragar. Todo esto vayan y O sea, como decimos acá, no dan puntadas sin hilo. Así como en el tema de la denuncia de que el oleoducto fue saboteado por los correístas, por los terroristas, los narcoterroristas correístas, tenía también un negocito de por medio, así también el tema de la embajada. ¿Cuántos negocios Nomarás estará auspiciando? Nos quedamos con eso, ya no te quito más tiempo. Pedro, que pases muy buenas noches allá. Muchas Y gracias, muy gentiles a todos los compañeros que nos están oyendo y a vos y a Eduardo, por favor, un gran abrazo, muy gentiles. gracias, estamos pendientes. Pedro, gracias. Chaito.